Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy contamos con la presencia de Blanca Cabañas, que es escritora, maestra de educación especial y pedagoga, tiene un máster en necesidades educativas especiales y atención temprana, autora de 2 relatos cortos que fueron premiados, Catsi y Vivir, y una novela corta también que fue premiada, Un buen vecino. Y hoy viene para hablarnos de su primera novela, que es Perro que no ladra. Muchísimas gracias y bienvenida a la Asociación Capernaum, Blanca. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí contigo hablando de libros. Tu libro primero lo autopublicaste en Amazon y ahora está publicado ya por una editorial, por Suma de Letras. Quiero que me cuentes un poco esa experiencia de autopublicar y después que te publique una editorial. Vale, bueno, pues todo empezó en el 2020, que es cuando sucede todo esto de la pandemia, y es entonces que me veo con todo el tiempo del que dispusimos entonces, que a muchos les dio por cocinar, pues a mí me dio por escribir, y nace Perro que no ladra. En ese momento, de autora novel, no sabía qué hacer con la historia. Realmente no tenía ninguna expectativa ni ninguna pretensión, lo único que yo quería era, de siempre, tener mi historia en forma de libro en mi estantería. Lo que sucediera luego con ella, que me leyeran 10, 100, 1000 personas, pues la verdad que es que ni me lo planteaba. Entonces, en ese momento pues me puse a investigar por internet, diversas páginas, foros. Me dio mucho miedo entregar mi proyecto porque se lee acerca de muchas editoriales cuestionables y de autores con poca suerte. Entonces, pues Amazon se me ocurrió como la mejor de las opciones. No me planteé en ningún momento enviarlo a una gran editorial porque tampoco sabía cómo llegar hasta ella, y entonces lo que hago es autopublicarla en diciembre del 2020, después de un proceso súper tedioso de correcciones en el que me impliqué pues yo sola, mi madre, que fue mi lectora cero, mi pareja, que me ayudó con el diseño de aquella portada que tanto nos hizo soñar despiertos a todos, y la maquetación. Y yo me apunté, recuerdo, en una plataforma de club de escritores, y así la corregí, o sea, de forma autodidacta y con la ilusión como mi principal motor. La autopublico. Empiezo a llamar a todas las puertas, a todos los medios locales, provinciales. La acogida de los lectores, para mi sorpresa, es muy positiva. Me empiezan a escribir que no deje de escribir nunca, que si va a haber segunda parte, si es autoconclusivo. Total, que esa inyección de autoestima me hace pensar que igual la historia pues, puede tener un futuro que yo no había planeado para ella. Y esa fuerza, esa confianza es lo que me hace pues enviarla a 2 o 3 editoriales al mes de haberla autopublicado. No me demoré demasiado, y en algún sitio, siempre digo que en algún sitio de internet yo había leído que las editoriales tardaban como mínimo pues 3 meses en contestarte. Y ahí estaba yo toda ilusa, Ana, mirando el calendario. Ay, bueno, todavía estamos en plazo, a ver cuándo me contestan, con la sorpresa de que a los 3 meses y un día me contestó Suma de Letras, y bueno, y llegamos a esta edición entonces, que es la que tú te has leído, estupenda, y bueno, se me cumplió el sueño. Principal diferencia que veo yo entre las dos formas de publicar, ¿no? Que supongo que es lo que te crea curiosidad. Amazon está muy bien, yo no me arrepiento, yo repetiría el camino sin duda. Sin embargo, hay que reconocer que es muy complicado, es un proceso muy tedioso en el que hay que estar muy implicado y dedicarle muchísimo tiempo, y además a sabiendas de que los únicos ojos que ven son los tuyos. Que llega un momento en el que el escritor lee tanto su historia que ya no ve ni las erratas ni ve nada, ya está totalmente pues quemado de la historia, ¿no? Pero es verdad que tú eres también el responsable y el artesano y el que toma todas las decisiones. Tú tienes la última palabra.
Las regalías también son mayores, evidentemente, no tienes porcentajes que repartir, por puesto que como tú lo has hecho todo, a no ser que quieras contratar profesionales externos, que también lo hay, como correctores o diseñadores, pero claro, la editorial, en mi opinión, te da esa proyección que no podrías alcanzar de ninguna manera siendo autopublicada. Ese respaldo y sobre todo esos profesionales, ¿no? Esos ojos que ven donde tú no y que hacen sin lugar a dudas que esta historia esté súper cuidada y que la edición sea tan bonita, ¿no? Yo estoy muy contenta. Tengo que decir como lectora que Uh-huh. me ha gustado muchísimo tu novela. Te lo decía antes que soy muy lectora y muy lectora de novela negra y parece que ya hemos visto todo y ahora además hay un boom editorial de novela negra, pero la tuya tiene algo especial, sorprende mucho. Yo cuando empecé no vi la historia lo mismo de que cuando terminé. Y si tuviera que definir Perro que no ladra, diría que es un libro cebolla, lleno de secretos, porque tú en él vas desgranando historias capa a capa hasta llegar al final. Me ha sorprendido una cosa porque sí que hay personajes, pero hay muchas historias, más que personajes, quiero decir, cuentas muchas cosas en tu libro. Sí, es un libro que se va cociendo a fuego lento Sí. y que llega a un punto, ¿no? Un clímax en el que ya todo explota y todas las subtramas, como tú dices, se han ya desgranado. Yo lo que quería era una historia con pocos personajes, pero muy bien construidos. Y si te das cuenta, es así, porque la historia sucede en un núcleo familiar, no hay que salir apenas de casa Sí. para conocer a los personajes. Y más que describirlos, a través de esa segunda línea temporal que da saltos en el pasado, pues yo quería mostrar esas vivencias significativas para que el lector, sin que yo tuviera que decirle, pues este personaje es así o es de tal manera, él mismo lo viera y él mismo pues se creara esa opinión. Eso es lo que buscaba. Pues sí, lo has conseguido, ya te lo digo yo que lo has conseguido. Bueno, tu personaje principal es Lara, es una mujer que tiene 27 años, Uh-huh. que se fue de casa por algo que sucedió y no volvió en 14 años. Entonces hablas de cómo las personas que no nos han visto durante 14 años se hacen una imagen de ti que muchas veces no corresponde con la realidad, no te conocen, no saben quién eres. Y al mismo tiempo, Lara, cuando regresa a casa, es como esa niña de 13 años que se fue. Ella no quiere que la reconozcan así, pero vuelve a ser la niña. Y yo que vivo fuera de mi casa, de mi zona, pues yo soy gallega y vivo en Valencia, sí que pasa un poco cuando vas a visitar, yo voy a visitar a mi madre y te conviertes de nuevo en esa niña pequeña, aunque ya no lo eres. Y a Lara le pasa lo mismo. Sí, hay un capítulo en el libro en el que se habla del río de Heráclito, ¿no? Que hace referencia a esto que tú estás comentando, ¿no? Que viene a decir que la persona no cruza el mismo río dos veces porque el agua ha cambiado y a eso me quería referir, ¿no? Como Lara vuelve a su Chiclana natal después de 14 años, evidentemente no es la misma persona, no puede serlo, ha cambiado ya, no son los mismos ninguno, sin embargo queda eso de esa niña que tú dices, ¿no? Esa sensación que tenemos después de X años de regresar y contagiarnos pues de lo que fuimos y de todos esos sentimientos y ese recelo que le crea a ella volver. Y también su madre, que yo diría que es la principal antagonista de Sí. la historia y de la propia Lara, que esa relación incuestionablemente marca toda la historia, también espera encontrar esa niña que se fue. No es capaz de concebir que ha pasado 14 años y que ya es una mujer, ya es una adulta y no es esa niña que ella siempre pretende proteger bajo su ala. El título, Perro que no ladra, es muy significativo con lo que ocurre a lo largo de toda la novela, porque parece que es una cosa, pero engloba más, pero para eso hay que leerlo, y yo nunca destripo los libros cuando hago una entrevista a un escritor. En tu novela nadie entiende a nadie al principio, se emiten juicios de valor,
se cree, se intuye lo que ha pasado, uno se imagina lo que ha pasado, hay muchos silencios también, no se habla de lo que ocurre, de lo que pasó, y además se cree que se hace por el bien del otro, el no hablar, el no preguntar. Claro, y hay un párrafo también que tiene mucho que ver con esto que tú dices, que si no recuerdo mal, porque ya hace, imagínate, el tiempo que lo escribí, pero con los mensajes que no se mandan, las llamadas que no se hacen, Sí. implican también un mensaje, aunque no se diga. Si no se cuenta, si no se habla de este pasado, es porque a todo el mundo le duele, pero Lara tiene que hacer frente a estos fantasmas para curar su herida, si no, de ninguna manera podrá mirar al pasado de una manera sana. Y respecto al título, lo que estabas comentando, fíjate que lo tuve claro en la versión autopublicada y la editorial quiso respetarlo porque tanto el prólogo como la historia tiene mucho que ver, pero me informó de que tenía sus riesgos porque es un título muy literal Sí. y podía dar lugar a error. Imagínate, un lector que no hubiera leído nada de la sinopsis, pues podía pensar que era una historia de perros, de animales, por ejemplo. Sin embargo, es que después de poner el punto y final, yo no veía otro título para esta historia. Creía que era pues el cerrar el círculo Sí. y poco más se puede decir. No Sí, podemos sí. Ahí decirlo, no solo podemos decir que, nada más, que lo que lean, tiene que lo todo el lean. sentido y es otro de los enigmas de la historia. Me gusta mucho cómo define Lara a su madre, lo voy a leer textualmente, no era una tormenta ni tampoco un terremoto, era chirimiri. Qué buena definición. Mira, pues sí, 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 sí. Cómo va esa lluvia calando poco a poco, constantemente. No es que te arrolle de pronto, pero no para y al final eso va mermando en la persona de Lara. Sí, porque además ella piensa que es esa tormenta y ese terremoto y es todo lo contrario, pues se da cuenta. Narras, esta madre es muy especial, ella quiere ser madre, pero quiere que sus hijas sean como ella se imagina que tienen que ser, en el imaginario que ella tiene. Claro, es madre de Olga, es la hija mayor, que hace todo lo imposible por gustarle a su madre y por complacer a su madre. Ella quiere que la quiera como ella desea, pero es imposible porque eso lo hemos aprendido todos, que nadie nos puede querer como nosotros queremos, sino como uno sabe querer. Y que no puedes pasarte la vida siendo quien tu madre demanda que seas porque una, no lo consigues y otra, no eres tú y no vives Claro, la vida que tienes que vivir no eres feliz, y no eres feliz. claramente. Sí, Herminia, como tú dices, pues tiene dos hijas. Está Olga, que es la hermana mayor, Lara, que es la menor y es la protagonista, aunque realmente se llevan muy poco. Se han criado en el mismo grupo de amigas, pero como dice Lara, solo tienen en común el ADN y ya está. Sí. Porque Olga pues representa esa hija más sumisa, más dócil, que quiere que su madre tenga los ojos puestos en ella. Como dice otro de los capítulos que escribo, que me encantó mucho cómo me quedó, cuando digo, a ver si lo recuerdo bien, que decía, bajo la luz de su foco, marcada por su gracia, señalada por su cruz, o algo así, si no recuerdo mal. Eso lo define. Y Lara, sin embargo, pues no es que sea rebelde, es que quiere ser ella misma y, y que su madre no le diga cómo tiene que ser, ni a quién tiene que amar, ni cómo se tiene que comportar. Entonces, al regresar y encontrarse en la misma situación y la misma madre, porque parece que no han pasado 14 años, que sí, con la misma actitud, hace que exista ese clima, ¿verdad?, tan tenso Sí. que puede desconcertar al lector, porque como no se cuenta qué ocurre, lo va descubriendo poco a poco. Me han llegado a decir lectores que al principio les costaba conectar con Lara porque era muy fría, muy distante y no entendía que tuviera ese tipo de relación con su familia, cuando en teoría pues está regresando a su hogar. Pero es que ella no lo siente así. No, no en todas las familias nos tenemos por qué sentir seguros. Y no es el caso de Lara. Ahora que hablamos de las dos hermanas,
Lara dice algo que es muy cierto y muy triste para mí, que dice, es tu hermana porque lo dice el libro de familia, porque no hay nada que nos una. Hablas de esa relación de hermanas. Lara quiere tener lo que no puede tener, que es alguien con quien establecer ese vínculo fraternal, como se puede establecer con alguien, con tu amigo, pero ella no lo tiene, en ocasiones no es posible. Y lo narras muy bien, queda muy claro. Y lo que dices tú, al principio tenemos una idea de Lara y después ya nos va cambiando, vamos viendo lo que es la realidad. Sí, yo creo que al final el lector termina conectando completamente con ella. Pienso que ese es uno de los puntos fuertes de la historia, que el lector empatiza con Lara. Y también al llevar eso, ella también sobre la espalda, no solo su propio conflicto interior, que también lo tiene, sino el peso de la investigación, es más fácil también pues que el lector se anime con ella y acepte ese juego que tiene el escritor siempre pues de seguir la investigación y que no la lleve el típico cuerpo de policía. Es que además con Perro que no ladra te das cuenta de que no conoces a los que tienes alrededor, ni las personas con las que convives, que a veces si no te pones en la piel de la persona, se juzga muy alegremente, tendemos a eso. Este libro me gusta por eso, porque somos los que miramos desde fuera, somos como los vecinos de esa familia, que vemos lo que va pasando, intuimos lo que pasa, pero realmente no sabemos. Y por eso se juzga a Lara, porque no sabemos. Y claro, hasta que te pones en la piel de la persona, no. Claro, no conectas con la familia porque no lo entiendes. Si no te ha pasado, si no lo vives, es imposible. Pero luego, claro, con esos saltos al pasado, yo creo que igual que simpatizas con ella, Sí. pues te ocurre lo contrario con el resto. El ambiente es muy importante en la novela también. Sí. ¿Crees que el ambiente en el que crecemos marca cómo nos tomamos las cosas, cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos? Yo Además, creo que sí. pones el clima también, que me ha sorprendido porque yo ya no sabía si estaba en Chiclana o estaba en mi tierra, allá en Galicia, con los tormentos y las lluvias que hay, que digo. Ay, es que me encanta, es que me encanta y el thriller es verdad que se vive mucho mejor con esos agentes climatológicos que tenéis en el norte, por eso la tuve que ambientar en enero, febrero, para que se dieran aquí la misma casuística. Y hombre, es que eso forma parte de la ambientación. Yo quería crear pues ese clima, ¿no? Ese aura misteriosa, esa oscuridad, esa lluvia, la tormenta, ese ambiente rural donde las distancias son largas y a la vez son cortas, porque las niñas atraviesan la Nacional Antigua y llegan al Pinar, con esa libertad, digamos, que se vive en las ciudades pequeñitas, difícil de entender quizá para quien viva en el centro de la península, pero que aquí es de lo más normal. No sé de dónde me escuchas tú, Ana, pero No, aquí es de desde lo más Valencia, normal. desde Valencia. Ah. Grande, grande, Y Valencia grande. sí, grande, grande. Eso, y creo también, como yo soy de Chiclana, que ambientar la historia aquí aportaba verdad a la historia. ¿Para qué iba a irme a un Nueva York o donde se ambientan este tipo de historias cuando también contar una historia desde aquí, desde un pueblo tan pequeño, bueno, no tan pequeño, pero San Andrés Golf sí que es como un pueblo al margen de Chiclana, ¿no? Pues te aporta eso, los vecinos cuchicheando, las habladurías, todo el mundo se conoce y creo En eso que me sentí muy identificada porque mira, tú estás hablando de Chiclana, en el sí, norte pasa exactamente lo mismo, aquí pasa exactamente lo mismo, quiero decir, esos vecinos en las zonas, mi madre rurales. vive en un pueblo, en las zonas rurales, y es así, ocurre así, está cual, yo me sentí muy identificada cuando no conozco Chiclana, pero mira, digo, tal cual, este pueblo puede ser cualquier Si, pueblo. si vienes algún día, vas a decir que no he sido muy justa porque es la realidad. Chiclana realmente es una localidad muy turística de Cádiz
tenemos una de las playas kilométricas, la más grande de Cádiz, si no me equivoco. Y sin embargo aquí pues yo he dado ese giro de tuerca porque me apetecía pues vislumbrarla, ya te digo, desde esta perspectiva de misterio y darle también protagonismo al Pinar del Hierro Las Partosas. Aquí tenemos varios pinares, el Pinar de los franceses, porque estuvieron allí afincados los franceses durante la guerra, el Pinar de la Barrosa, pero el Pinar del Hierro es uno de los más solitarios, de los más grandes también, y sin embargo, pues de los más olvidados. Entonces quería darle ese protagonismo y también me daba ese escenario, pues el juego que yo necesitaba para plantear ahí esos viejos traumas de Sí, Lara. porque mira que yo no lo he pasado mal en ocasiones. Digo, pero esta mujer ¿a dónde va? ¿Qué hace con la que está cayendo, con la que va a caer? Pero por favor, que pare quieta, que se Que va vaya a con ese anochecer, que va a perro. anochecer, que lo está diciendo. Exacto, que se vaya con ese perro, por Dios, que se vaya a cuidar al perro. Dices, por favor, sí, 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 hay momentos en que sí. Cuando algo nos gusta, quiero decir, yo ahora te estoy viendo y digo, bueno, pues me gusta la cara de Blanca, le pongo una emoción, pero hay gente que no puede poner esa emoción cuando ve una cara. Entonces Sí. hablas de un síndrome, del síndrome de Capgras, que yo no lo había escuchado hasta que leí tu libro. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre este síndrome? Pues en 2020, antes de ponerme a escribir, yo estaba estudiando un máster de atención temprana y necesidades educativas especiales, porque para quien no lo sepa, yo soy maestra de educación especial y pedagoga y me encontraba pues en ese momento de conseguir méritos para optar a la plaza de funcionaria en prácticas, ¿no? Y conseguir mi plaza en la escuela pública. Y leí, una profesora recomendó a un neurólogo que se llama Francisco Mora y yo me compré uno de sus libros. Leí Solo se aprende aquello que se ama, que está muy vinculado a la docencia, y en el que habla de la neuroeducación, que es una ciencia pionera en el estudio del cerebro a tiempo real, a través de técnicas de neuroimagen que ahora todos conocemos, como la resonancia magnética o el TAC. Y estas pruebas hacen que podamos conocer el diagnóstico de síndromes que siempre han estado ahí, pero que sin embargo no podíamos encontrarle una causa plausible. Y ahora sí, entre ellos, como tú bien dices, el síndrome de Capgras, que yo cuando lo leí pues me quedé anonadada. Ana, yo pensaba, digo, esto parece ficción, Sí. parece una película. Y como tú bien dices, pues consiste en el hipotálamo. Nosotros es el horno de las emociones, es donde se concentran todas nuestras emociones. Cuando conocemos a alguien, se nos enciende esa chispa emocional, como describo yo en el libro, y sin embargo, estas personas afectadas por el síndrome de Capgras pues carecen de esa chispa emocional. Entonces, son capaces de reconocer a esa persona físicamente, incluso pueden pensar que hablan, gesticulan igual, huelen igual, pero piensan que no son esa persona, que son impostores, que son dobles idénticos. Bueno, yo me quedé prendada, yo quería saber más de esto, me documenté muchísimo, hay muy poco porque es relativamente pues nuevo todo esto y es muy inusual también. Leí, vi todo lo que había también en filmado y no sabía cómo encauzarlo, pero la primera idea te diría que el germen de la novela es el síndrome de Capgras. Yo quería volcar todo eso que yo había aprendido en el máster pues en mi novela, porque hay mucho de psicología, no es solo el síndrome de Capgras, es esos 14 años que pasan y que la persona ya no es la misma, el multitasking, que es al pensar en demasiadas cosas, restarle atención a la actividad que estamos realizando. Hay mucha neuroeducación en lo que escribí. Todo lo que me pareció interesante lo quise concentrar en la historia porque, como hablábamos antes, hay mucho thriller escrito, pero es complicado escribir algo novedoso y yo no solo quería escribir un buen thriller que entretuviera, que al final es el fin hoy en día de la literatura contemporánea, sino también divulgar, formar en algo. Enseñar algo que un lector pues, que no lea ese tipo de lectura de no ficción educativa, pues jamás podría haber llegado a ese síndrome.
No, además, la información que das está al servicio de la historia. En ningún momento recargas la novela con mucha información. No, no, está la justa para que sepamos, también para que indaguemos si queremos meternos de lleno en lo que estás contando. Y no sobra absolutamente, ni falta ni sobra información. Decir, mira, le gusta este tema y nos está cargando la novela como otras que se leen. La tuya no es así. Claro, hay que encontrar el equilibrio perfecto porque puede ocurrir eso, sobre todo con las novelas históricas, ¿no? El proceso de documentación es tan amplio que al final puedes cometer el error de hacer un libro técnico. Sin embargo, si yo estoy mencionando términos que no todo el mundo va a conocer, tengo que introducir información porque si no el lector se va a perder o va a sentir la necesidad de buscar esa información fuera de la novela y eso es sacarlo. Sí. Entonces tenía que estar, pues como tú dices, lo imprescindible. También hablas del proceso de reconocer que una cara es mucho más complejo que simplemente verla, que mirar, porque existe lo que se llama la ceguera de las caras, que por ejemplo decías que afecta al 2,5 en Alemania. ¿Qué es la ceguera de las caras y cómo sabemos que alguien es nuestra madre, nuestro amigo? ¿Cómo sé yo que tú eres Blanca Cabañas? Por las emociones, al final son las emociones. Y eso que dices tú de la ceguera de las caras, la prosopagnosia, leía yo no hace mucho un artículo de Brad Pitt, donde Brad Pitt decía que tenía prosopagnosia, fíjate tú. Pero este tipo de personas pueden aprender mecanismos para identificar a las personas. Si tú te mueves de una determinada forma, pues aunque no te reconozca, sé que eres tú. Al final he aprendido a identificarte. Sin embargo, no tienen esa emoción que sí tenemos las personas no afectadas por estos síndromes, claro, que recuerda todo lo que hayas vivido con ella. Hablas también de la amistad, es muy importante en esta novela la amistad, aparte, son los dos temas, la familia y la amistad, y muestras, eso nos ha pasado a todos, y sobre todo los que vivimos en una tierra que no es la nuestra, que tienes amigos con los que tienes ese feeling y esa confianza que no se pierde a través de los años, que da igual que esté separado por miles de kilómetros o por pocos kilómetros, y aunque no los hayas visto, en este caso son 14 años, pero es como si hablaras ayer con ellos. Claro. Lara, como hemos dicho, por los motivos que el lector irá conociendo a lo largo de la historia, ha estado ausente en Chiclana 14 años y al regresar se reencuentra con ese grupo de amigas que ha sufrido y que ya nunca más volverá a estar completo y sin embargo es como si nunca se hubiera ido. Como tú dices, es esa amistad por la que no pasa el tiempo, que yo creo que a todos nos ha pasado, que no las vemos, son personas a las que nos vemos asiduamente, pero al reencontrarnos con ellas es como si la hubiéramos visto ayer. Es como tenemos ese feeling, ¿no? Ese cariño que no mata el tiempo. Exactamente. Bueno, Lara también aprovecha lo que le está pasando en el presente para poner en orden su pasado, pero tiene esa necesidad constante de huir y de quién realmente es, de poner tierra de por medio. Cuando le surgen problemas, ella lo que quiere es huir. Y hay un psicólogo en la novela que le dice, escapar de los problemas no harán que desaparezcan, que probablemente las situaciones empeoran antes de mejorar y que no todo gira en torno a ella. Y eso nos cuesta, y es verdad, no todo gira en torno a nosotros y en muchas ocasiones no podemos hacer nada para que las situaciones cambien. Claro, esta persona que tú dices es Ángel, es el psiquiatra de Lara y es la voz de la neuroeducación. Todo este campo que yo estaba mostrando, de alguna forma tenía que estar pues, justificada su introducción en la novela y la forma de hacerlo es a través de Ángel, que es este personaje rimbombante y sábelo todo, que va acompañando a Lara en este viaje de vuelta a Chiclana, en el que ella piensa que todo gira en torno a ella, pero no,
las cosas suceden porque sí, y sin embargo ella pues tiene esa responsabilidad atribuida, ¿no? Se siente como en deuda, y también creo que para sanar esas heridas que ella tiene que buscar esa verdad y cumplir esa promesa hueca que le hace a la madre de Emma, de buscar a esa amiga desaparecida, que es seguramente uno de los motivos que la hizo marcharse. Y hablando ahora de Emma, que es la niña que desapareció, qué importante... Isabel, Oh, digo, Emma, Emma es, Emma, claro, su sí, hermana, que es una de sus mejores amigas. sí. Isabel, perdón. Hablas de la desaparición de ella y de lo importante que es para la familia, para tener descanso, saber qué ha ocurrido. Tenemos ahí el caso de Marta del Castillo, que no se sabe dónde está, y aquí tú hablas de eso, de la importancia de cómo una familia que no sabe no puede descansar. Claro, desgraciadamente nos hemos criado en la cultura del miedo, y todas las generaciones se han marcado con una tragedia de este tipo. En mi caso fue precisamente la que has comentado tú, Marta del Castillo. Yo tenía su misma edad cuando todo ocurrió, entonces fue como la primera tragedia de este tipo que yo recuerdo. Luego han habido muchas más, claro está, porque esto parece que no termina. Y yo quería contar, pues, esa madre, cuántos años tienen que pasar para que ella crea que su hija está, pues, como se dice en la novela, que no está. Pues Sí. toda la vida, no se va a cansar de buscar nunca. No, eso es así. ¿Por qué crees que en muchas ocasiones la mirada de las familias se dirige hacia el agresor y no hacia las víctimas? ¿Por qué ponemos más el foco en uno que en otro? Pues mira, eso, yo que soy maestra, y suelen haber muchos conflictos en el colegio, intento que no me pase, pero incluso hasta a mí me pasa, ¿no? Si hay una pelea entre dos niños, siempre vas del tirón a reñirle al que lo ha hecho. Y ya luego te preocuparás de qué te ha pasado, te ha hecho algo, pero primero vas a reñirle al otro. Sí. No sé por qué, pero deberíamos de focalizarnos en la víctima, en separar y en decir, ¿estás bien? Tú eres lo primero. Me contabas antes de la multitasking, que las multitareas, que Ujú. las mujeres en eso somos muy especialistas en decir que somos multitarea y podemos hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien, cosa que no es cierto porque la atención no se puede Claro. estar en varias cosas a la vez. Y tú en la novela lo explicas muy bien, este tema. Claro, aunque estemos haciendo varias tareas, la atención siempre va a estar centrada en una de ellas. En la novela se pone el ejemplo de estar conduciendo y mirando un WhatsApp, ¿no? En algún momento vamos a perder la concentración al volante y puede ocurrirnos algo, aunque estemos haciendo las dos cosas a la vez. Eso ocurre con todo. Es así, neurobiológicamente estudiado, no podemos tener la misma atención en un sitio o en otro. Eso es así. Hablas de un tema que es fundamental en los tiempos que vivimos, que son las identidades falsas en Internet, que están a la orden del día, sobre Sí. todo en el tema de los jóvenes. ¿Cuántas veces no hay jóvenes, 15, 16 años, que piensan que están hablando con una persona de su edad y en cambio están hablando con una persona mucho más mayor, una persona adulta, y realmente no conocemos al que está o a la que está detrás? Claro, es muy peligroso, es muy peligroso. Y está a la orden del día. Pues podemos estar hablando con una persona que conocemos, que no, de distinta edad, de distinto sexo, no tenemos ni idea. Quería mostrarlo en la novela, y también como esa fase de orientación, de búsqueda, de conocimiento de ella misma, que yo creo que todos tenemos, independientemente de nuestra orientación sexual, todos pasamos por ahí. Y yo creo que todos hemos jugado con estas falsas identidades en algún momento. En el Messenger, haciéndonos una cuenta falsa en Instagram, TikTok, hoy en día está más patente en la sociedad de lo que creemos, y siempre lo va a estar. Con lo cual está bien reflejarlo y que la gente sea consciente de que eso existe y que hay que tener precauciones.
Exacto. Y es un delito, además. La inteligencia, dices tú en la novela, que se mide por la capacidad de adaptarse a los cambios. Hemos vivido una época dura con la pandemia del COVID y eso lo refleja muy bien. Por eso hay tantísimos problemas, porque uno no es capaz de adaptarse a los cambios tan rápidos que están sucediendo, porque nunca han pasado tantas cosas como ahora mismo. Cada día te despiertas y hay una novedad. Claro, no vale con leer mucho y aprender mucho, hay que ser competente. Por eso en la escuela está ahora la orden del día, las competencias, las funciones ejecutivas y esa capacidad de ser resolutivo y de enfrentarse a una situación y resolverla. Eso es realmente lo que tiene valor, no que en ese momento te acuerdes de tal párrafo que te estudiaste, no, resuelve la situación. Eso es ser competente y eso es ser inteligente. Se nota en esta novela, y ahora que te estoy entrevistando, ahora viendo las novelas, que eres profesora. Claro, claro, claro. Se nota, sí, digo, ahora me estoy dando cuenta ahora, porque claro, yo te estaba leyendo la novela, no estaba en eso, pero ahora entrevistándote digo, claro, está todo puesto para que para enseñarnos lo que tú sabes de estos temas. Claro, ¿de qué iba a hablar yo, Ana? Yo tendré que hablar de lo que conozco, de lo que domino y yo me gustaría seguir esta línea porque si Perro que no ladra se nutre de la neuroeducación, en mi segundo proyecto que ya está en el horno, ya se está cocinando, pues hago lo mismo, parto de otro mundo para mostrarlo porque a mí me parece interesante, novedoso, original, pero siempre desde la línea del suspense y del thriller, porque es donde más cómoda me siento y con el género que más disfruto. Pero siempre, claro, mostrando, yo creo que va a pasar siempre, ¿no? Como soy maestra, siempre va a haber esa parte docente en la historia. ¿Para cuándo sale? Porque yo ya voy a aprovechar, como yo me la voy a leer, yo ya voy a decir que ya me la voy a leer el día que salga. ¿Cuándo va a salir? No lo No se sé. sabe. Te puedo decir que el primer borrador ya está escrito, pero que vamos, que me tengo que sumergir de lleno y empezar a releer, a corregir y ese proceso larguísimo. Pero que tengo muchas ilusiones puestas en este nuevo proyecto, porque además, claro, como la novela fue autopublicada en un principio, tengo lectores de esa versión y lectores de la versión de Suma. Me encantaría que todos leyeran una única edición. Una única versión. Claro. Pues que los que nos están escuchando que lean rápido Perro que no ladra, porque ya viene otra novela, entonces hay que ponerse a leer la primera. ¿Cree Blanca Cabañas que la cura para todo está en el agua salada? Pues mira, no sé si para todo, pero yo tengo que reconocer, yo que vivo aquí en esta localidad costera, que a mí el mar me tranquiliza muchísimo y ir a la playa, bañarme en el mar, no ir a la playa, sino bañarme, me hace ser feliz, me da momentos de felicidad y de olvidarme de todo. Así que evidentemente no puede borrar los problemas, pero por un momento se olvidan. Exacto. Sí, yo estoy ahí contigo porque también vivo en una ciudad que tiene mar y es verdad, vas al mar y se olvida absolutamente todo. Sí, se relativiza. Se relativiza, exactamente. También nos hablas del síndrome de Down y de la importancia que tiene la familia, el papel fundamental que juega la familia con los niños con síndrome de Down. Claro, esto está otra vez ligado con mi papel de docente. Además, por aquel entonces, cuando lo estaba escribiendo, yo estaba haciendo prácticas en una asociación de síndrome de Down de adultos. Por eso Dani y ese centro de educación especial, la familia juega un papel fundamental porque la escuela, por mucho que haga, esa continuidad tiene que existir también en la casa y en la familia. Si no, es imposible que las cosas se trabajen solamente en un contexto. No va a dar resultado. Estamos en una época de mucha información. Tú puedes buscar cualquier cosa en Internet que se encuentra allí. Y en cambio es la época en que menos profundizamos, menos se piensa, se va de pantalla a pantalla, no se tiene, no se quiere indagar, no hay paciencia. ¿Crees que por eso se lee menos? Porque yo sí que soy muy lectora y reconozco
que ahora tengo menos capacidad. No he perdido ganas de leer porque sigo leyendo mucho, pero sí la capacidad de concentración. Yo antes me tiraba en el sofá o en cualquier sitio y podía estar 2 horas o 3 sin levantar la vista y olvidarme del mundo. Y ahora no lo consigo. Pues entonces quizás no has encontrado esa historia que te tenga totalmente atrapada, o la semana pasada asistí a una jornada de novela negra en Jerez de la Frontera, hablaban de esto mismo y hablaban del formato audiolibro. Ese formato quizás está salvando a estos lectores que no se concentran o que no encuentran el tiempo o que no son capaces de sentarse X horas a leer en el sofá y prefieren hacerlo pues de camino al trabajo, caminando la hora matutina o en el metro. Es un formato interesante que está evolucionando el mercado. Yo no puedo, ¿eh? Lo he Yo no lo he intentado. intentado, te lo tengo que decir que no lo he Yo lo intentado, he pero intentado y no es verdad que está en me auge. gusta más leer. Lo que es coger Sí, a mí el libro en libro papel o físico, libro electrónico porque leo tanto en uno como en otro. yo tengo que reconocer que prefiero el libro físico, el libro en papel. Todos estos temas que estamos mencionando, tanto anteriormente la discapacidad o la orientación sexual de las personas, yo quería, o también lo que hemos hablado de las identidades falsas, son temas que parece que hay que etiquetar a la novela y que la novela vaya exclusivamente de eso. Sin embargo, están a la orden del día. Y yo lo que quería era eso, mostrarlos, mostrar la realidad sin que la novela tenga que necesariamente ir de eso, con naturalidad, porque es como están en la sociedad. Exacto, sí, sí, es reflejo de lo que pone ahí, es reflejo de lo que pasa, ni más ni menos. Existen estrategias cognitivas para dar con una buena idea. Sí. ¿Qué estrategia has seguido tú para dar con esta buena idea que ha sido Perro que no ladra o con esta nueva novela que estás escribiendo? Pues mi idea ha sido, bueno, es que no es una idea, es una recopilación de ideas que tú vas anotando en cualquier momento antes de dormir, conduciendo, cocinando, en cualquier momento se te puede ocurrir algo o cualquier cosa puede inspirarte. Yo lo que hago es que lo anoto todo en el blog de notas o tengo una conversación conmigo misma en WhatsApp y me voy mandando audios, me escribo cosas como una loca y ya vas acumulando, pero siempre hay como un foco, algo, como he dicho antes, una historia que quieres contar. Por ejemplo, mira, te voy a confesar algo que no lo voy a hacer en la segunda, pero sí me gustaría hacerlo en una tercera. Me encantaría, y ya verás, ya cuando salga la tercera me dirás, pues mira, salió de esa idea. Lo que me encantaría es, sabes que las maestras interinas damos 4.000 volteretas por todas partes antes de llegar a nuestro destino fijo y no te puedes encontrar lo difícil que es a veces encontrar casa o no sabes dónde te estás metiendo, ni en qué barrio, y vamos un poco ahí pues al voleo. ¿Qué peligroso puede ser eso? Uy. ¿Y cómo sería pues poner a una maestra interina sin experiencia y sola en una situación bastante complicada? Pues eso me encantaría. ¿Y quién mejor que yo para contarlo? Que me he visto en esa situación. Que el curso pasado estuve en Granada, en un pueblo, y luego estuve en Málaga, en fin. Este año, gracias a Dios, estoy más tranquila, ¿eh? Estoy más estable. Entonces, pues mira, por ejemplo, de esa idea de querer contar esa historia, ya pueden salir 1.000 más para complicarle la vida a esa pobre maestra. Ya me la estoy imaginando, habiendo leído ¿Has Perro que no visto? ladra, yo ya estoy en la situación. Ya te la estás Ya imaginando. me imagino la nueva Lara en un pueblo sin saber dónde está metida o Con muy mala suerte. en un mal barrio, ya me puedo imaginar. Y si llueve ya ni te cuento. Lloverá, lloverá. O según los vecinos que tenga por ahí también, porque ahí los vecinos también cuentan mucho. Pues he llegado ya al final, Blanca, de la entrevista. Ha sido un placer hacértela y conocerte.
Y yo creo que las personas que escuchen la entrevista verán, porque yo al principio decía que esto es un libro cebolla lleno de secretos, con las preguntas y las respuestas que tú fuiste dando, y que yo recomiendo que lean para ir desenvolviendo tu libro, porque tu libro es un regalo. Es como ese regalo, ese regalo con ese papel maravilloso en Navidad, con lazos y precioso, pero que vas poco a poco, que es esa emoción también. Quieres saber lo que hay dentro, pero el papel es tan bonito, el lazo es tan bonito, que te da un poco de pena y vas para no romperlo y te vas adentrando, y cuando llegas ya al regalo, que es el final, y que también sorprende. Todo es una sorpresa en tu libro. Qué bonito, Ana. Qué bonito, pues me ha encantado que me digas eso, pues muchas gracias. Pues Muchas gracias. cuando saques la segunda, tenemos una cita aquí de nuevo en la asociación. Sí, 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 sin falta, aquí estaré. Y nada, y muchísimas gracias por este ratito, por esa ilusión con la que hablas de mi libro, que se nota de verdad que te ha gustado. Y he estado muy tranquila y muy bien, como si te conociera de toda la vida. Sí, Así yo digo que que más que entrevistas son charlas. Digo, sí, es son una charlas. conversación a dos. Sí, sí, Que está vamos muy a bien. Así que repetiremos. repetiremos, exacto. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.